Buenas tardes, tengan todos ustedes, alumnos y maestros de esta unidad académica de Derecho. En esta tarde contamos con la distinguida presencia del doctor José Octavio Camelo Romero, junto con la maestra Bárbara Nayar Olvera Carballo, a quienes damos la bienvenida. Saludamos a la esposa del doctor Camelo Romero, a sus hijos aquí presentes. Este día es trascendente porque la unidad académica de Derecho recibe a un científico. A diferencia de humanistas o profesionales o estudiosos del derecho que vienen a compartirnos experiencia profesional o resultado de sus investigaciones en un esfuerzo de nuestra escuela por retroalimentar su conocimiento, fortalecer sus expectativas y tomar referente. También el día de hoy, a través de la ciencia exacta como la matemática, nos acompaña no solo un científico, sino también debe de apreciar el doctor Camelo Romero, un hombre proveniente de una generación de jóvenes que dieron su vida, sus capacidades, sus talentos, no solo en la formación de generación tras generación en la Escuela de Economía y después como fundador de la Escuela de Matemáticas de nuestra universidad, sino como un joven comprometido con su tiempo, parte de una generación que como joven, con convicciones, supo atreverse a realizar cosas grandes y aún en este día la sigue intentando. Es un referente de vida, un referente que incentiva, motiva y lleva a emular. Emular es que a través del reconocimiento y respeto a su persona nos lleva a reflexionar sobre lo que es la verticalidad del ser humano, del individuo. Y en esa verticalidad en la cual los abogados sabremos de manejarnos y conducir el resto de nuestros días ya formados como tales, en esa tesitura de rectitud, con una amplia solvencia moral y sobre todo con un nacionalismo exacerbado, bien arraigado, el doctor Camelo Romero ha llevado cada uno de los pasos de su vida. El escucharle disertar es como disfrutar aquella fruta deliciosa cuando le mordemos, incluso nos baña, nos salpica, la disfrutamos y cada una de sus palabras, de su sabia, la paladeamos, la disfrutamos, aprendemos. Por eso el día de hoy es trascendente aquí porque tenemos no solo al científico, sino a uno de los nayaritas más destacados de la generación de los años 60, que tuvo el coraje para poder atravesar el Atlántico y formarse en la Universidad Mundial de la Amistad Patricio Lumumba en la entonces Unión Soviética, en un estado eminentemente agrícola, con una marcada ausencia de guías, de formadores que llevaron al joven a alimentar aspiraciones. Él, alguien que ya nos habrá de compartir en alguna ocasión, sembró en él esa inquietud. Pudo cruzar el Atlántico y formarse como economista en la Europa de aquel entonces, con los mejores maestros, los más talentosos, matemáticos muy destacados. Y esos conocimientos, al hacerse proyecto de la Universidad de Nayarit, ese compromiso lo dejó aquí. La conoce la universidad no solo desde sus cimientos arquitectónicos, sino desde cuando se acabó el proyecto al lado del doctor Julián Gascón Recano. Sea usted bienvenido a nombre de nuestra directora, la doctora Amelia Cascón Cervantes. Es un alto honor tenerlo este día con nosotros, doctor Camelo. El doctor Camelo es investigador jubilado de la Universidad Autónoma de Nayarit, profesor e investigador del CENDIS Paulo Freire. Sus estudios de licenciatura en Economía
por la Universidad Patricio Lumumba en Rusia, Moscú. Filosofía por la UNIVA. En matemáticas educativas por la UAM. Estudios de maestría en enseñanza de las matemáticas por la Universidad de Guadalajara. Neurociencias por la Universidad de Colima, José Martí. Estudios de doctorado en matemática educativa en la Universidad de Monterrey. Trayectoria en la UAM. Miembro del Comité Central del ESPAUAM en la década de los 70s y 80s. Fundador del primer centro de investigación científica de nuestra universidad, el Centro de Investigación Didáctica Aplicada, CIDA. Promotor fundador, en conjunto con un grupo de universitarios comprometidos, del surgimiento de los programas en matemáticas y educación. Ahora ambos son licenciaturas. Coordinador del programa de matemáticas, primer director de la licenciatura en matemáticas de nuestra universidad, primer coordinador del área básica ingenierías de la UAM. Trayectoria fuera de la UAM, integrante del Círculo de Jóvenes Científicos de la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas en la década de los 60, miembro del Comité Nacional del Partido Comunista en los años 70, primer director refundador de la Preparatoria 20 de noviembre de Las Varas, Nayarit, inicios de los años 80, diputado federal suplente por Nayarit del Partido de Trabajo en la 60 legislatura, tesorero general del Molpez en Nayarit en el año 2000. De nueva cuenta, no es solo un alto honor, sino es un privilegio tenerlo este día aquí con nosotros. Adelante, maestro. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias por tanta flor que me echaron. En realidad uno transita por la vida y no se da uno cuenta hasta que termina uno más o menos a la edad y le recuerdan a uno lo que hizo. Pero en el momento en que uno está transitando, pues uno trae valores, trae inquietudes. Trae inquietudes y eso es lo que lo mueve a uno. O sea, cuando uno es joven, cuando uno está saliendo pues del cascarón familiar, pues uno se ve involucrado en los movimientos del momento. Claro que los movimientos de mi época pues eran otros a los movimientos de ustedes de esta época. Nosotros en aquel entonces teníamos la inquietud de que los pueblos, nuestros hermanos, deberían de tener una sociedad diferente a la que tenemos actualmente. Y por eso luchamos. Lo logramos. ¿Hasta dónde lo logramos? Lo más que logramos fue que llegara Andrés Manuel a la presidencia de la República. Es lo más que hemos logrado en México. En Cuba, bueno, se logró que llegara Fidel con un grupo que aquí mismo en México se organizó y se fue a luchar. Y en Latinoamérica, bueno, había un movimiento que Andrés Manuel está retomando con el pretexto de la lucha contra la corrupción para estructurar, él le llama plan humanista, pero la verdad es un plan democrático, con todas las palabras.
Entonces, pues, el transitar de uno obedece fundamentalmente al medio en donde se desarrolla y al conjunto de amistades que adquiere uno en ese momento. Yo, por fortuna, me fui a estudiar a la Unión Soviética. ¿Pero por qué me fui a estudiar a la Unión Soviética? Porque aquí no había universidad. Y me ofrecieron una beca para irme a estudiar a la Unión Soviética. Una beca que me gané. ¿Ya? Y entonces, bueno, con esa beca estuve allá. Mi estancia allá fue muy importante, no solamente porque aprendí otro idioma, sino porque vi otras culturas, otras formas sociales, que hasta ahora con Andrés Manuel estamos visualizándolas nuevamente, porque desde hace más de 30 años hubo una corriente, no solamente de pensamiento, sino una corriente de políticos mexicanos que lo único que querían era hacerse millonarios. Y ahí los tienes, aquí los tenemos, Slim y toda esa bola de cuates, desde Canal 7, TV Azteca, toda esa bola de cuates, se hicieron a la sombra del poder público. Por eso es que Andrés Manuel no los quiere. Y por eso es que ellos tampoco quieren a Andrés Manuel. Así es como nosotros debemos de explicarnos, pues, el momento presente, que es un momento sumamente importante para el futuro de este país, porque en el 24 va a haber elecciones y ustedes van a tener que ir a votar. Espero que no se vayan a equivocar. Sería muy lamentable que se equivocaran. Hay que seguir luchando porque este pueblo tenga el gobierno que se merece. Y el gobierno que se merece es a través de la representante en este momento que se llama Claudia. ¿Quién es Claudia? Una doctora en física. Esa es Claudia Sheinbaum, una doctora en física. Primera vez que vamos a tener un presidente de la República que sea académico y que tenga grado de doctorado. Eso es muy importante. Eso a lo mejor ustedes todavía no lo han valorado, pero eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque la academia ayuda a los académicos y los académicos son los profesores de ustedes, los que están en este momento formándolos, los universitarios. Por eso es muy importante que no se vayan a equivocar. Bueno, después de este speech vamos a ir a matemáticas. ¿Por qué a los alumnos, no solamente a ustedes, sino a la mayoría de los alumnos, no les gustan las matemáticas? Esta es una investigación que me tocó hacer aquí en Nayarit, porque nos planteamos una pregunta más amplia. ¿Por qué a los mexicanos no les gustan las matemáticas? Y obvio, ustedes son mexicanos, aunque ustedes están estudiando en esta universidad. Pero ¿en qué están estudiando o dónde están estudiando?
en una carrera que no lleva matemáticas o que las matemáticas que llevan son muy restringidas. ¿Por qué? Porque les andan huyendo. Por eso y nada más, porque les andan huyendo. ¿Y por qué les andan huyendo? Eso es el asunto que vamos a tratar de resolver. Pero no solamente eso, vamos a resolver otras cuestiones muy vinculadas a su carrera. Somos de profesión provocadores. Y en esta ocasión, pues vamos a ser provocadores. ¿De quién? Pues de los abogados y de los estudiantes de Derecho. El problema es el contenido matemático. Teóricamente, hay que plantearnos una pregunta. ¿Qué se enseña? Y a la vez hay que plantearnos qué se debería de enseñar. Una cosa es lo que se enseña y otra cosa es lo que debía de haberse enseñado o lo que debería de enseñarse. Para eso vamos a ver unas etapas de Piaget, de Jean Piaget. Jean Piaget fue, porque ya murió, fue un pedagogo muy importante que todavía es vigente, todavía después de que ya murió, todavía es vigente. Junto con otro que es soviético, que se llama Vygotsky. Piaget y Vygotsky son sumamente importantes para la educación, no solamente de los mexicanos, de todos del mundo. Nos vamos a apoyar en Piaget porque Piaget es muy didáctico en las etapas de desarrollo, en las etapas cognitivas. Divide en 4 etapas. La primera etapa es la sensoriomotora. Esa etapa sensoriomotora va desde el nacimiento hasta los 2 años. O sea, hasta que tiene el niño lenguaje articulado. ¿Y cómo es que conoce su entorno inmediato? A través con la interacción de objetos. Así es como conoce su entorno inmediato. El niño, el pequeño, tiene un comportamiento egocéntrico. O sea, que cree que todo debe de girar en torno a él. Y efectivamente, todo gira en torno a él. Ustedes ya están grandecitos, pero cuando eran chiquitos, sus papás giraron en torno a cada uno de ustedes. O sea, es muy natural eso. Es la primera etapa sensoriomotora. La segunda etapa es la preoperacional. Fíjense bien, preoperacional, que va de los 2 años a los 7 años. De los 2 años a los 7 años. ¿Qué quiere decir eso? Que abarca el preescolar. El preescolar empieza a los 3 años, termina a los 6 o a los 7 años, que abarca el preescolar. Por eso se llama etapa preoperacional, o sea, todavía no es operacional.
Los niños están chiquitos todavía, de 2 a 7 años. Viene otra etapa, la etapa de las operaciones concretas. Esa etapa de operaciones concretas es la primaria. O sea, llegas a los 7 años y sales a los 12 años. 6, 7 años y sales a los 12 años. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que se tiene mayor capacidad de concentración, ya te puedes concentrar más. Pero se comprende solo lo que se percibe a través de los sentidos. Por eso se llama etapa de operaciones concretas. Solo a través de los sentidos. El tacto, el oído, la vista, el gusto. Solo a través de los sentidos, de lo que entra a través de los sentidos, es lo que se comprende. Si no entra a través de los sentidos, no se comprende. Y la cuarta etapa es la etapa de las operaciones formales, que empieza en los 12 años y termina con los adultos. ¿Qué quiere decir esa etapa de operaciones formales? Que ya puedes entender lo que te platican, lo que te dicen, o lo que un maestro te está explicando de manera abstracta. Ya no ocupas los sentidos. Eso es muy importante que nosotros lo entendamos, para entender por qué no nos gustan las matemáticas, precisamente. Viene la matemática preescolar. Habíamos dicho que era de los 2 a los 7 años. Bueno, les voy a poner aquí, aunque no sé si se vea, pero no importa, yo les voy a dejar acá las diapositivas. Lo que se enseña, lo que se enseñaba, ahorita ya no sé qué se va a enseñar, lo que se enseñaba en el preescolar, de los 2, de los 3 años hasta los 6, hasta los 7 años. Ustedes a lo mejor ya no se acuerdan, pero les enseñaban a contar del 1 al 10, o al 5, o al 20. Y no solamente les enseñaban a contar, sino les enseñaban a escribir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 10, el 20. Y no solamente les enseñaban a escribir estos números, sino que les enseñaban el 0. Y aprendían el 0. ¿Cómo es que lo aprendían? Pues no lo aprendían. Lo único que hacían era memorizar, pero no comprender. Lo único que hacían era memorísticamente, como estos periquitos, repetir, pero no se comprendía. Y no se podía comprender, pues, porque no estaban en la edad para aprender esas cosas. ¿Y qué es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que muchos de ustedes en ese momento del preescolar empezaron a rechazar las matemáticas con justificada razón, porque les empezaron a enseñar cosas que ustedes no comprendían absolutamente. Y entonces se viene pues la primera
expresión de rechazo. Un rechazo que además no era consciente. No podía ser consciente porque todavía no estaban en la edad de la conciencia. Pero sí era un rechazo por que los obligaban a que se aprendieran de memoria los números. Y había profesoras y profesores que no solamente cometían ese desparpajo, sino que enseñaban las operaciones de suma, de resta, de multiplicación y de división en esos momentos, en esos periodos. Pues evidentemente que todo era pues de memoria y a fuerzas, ¿verdad? Viene la matemática de la primaria. Ya vimos que la otra etapa es de los 7 a los 12 años, en donde todo se aprende a través de nuestros sentidos. Pero como ya venían encaminados y encarrerados con esa forma de enseñar matemáticas en el preescolar, los profes de primaria seguían con esa tónica, ¿verdad? Pero además había una serie de mentiras. Por ejemplo, enseñaban los números naturales, que es del 1 seguido hasta el infinito, y luego de manera truculenta metían los números enteros que se incluía el 0. Pero nunca, absolutamente nunca, les dijeron que había números negativos. Porque los números enteros son positivos, el 0 y los números negativos. Nunca les dijeron que había números negativos. Incluso cuando hacían las operaciones de sustracción, no les decían que a un número le iban a sustraer un número negativo. Entonces, ustedes terminaron primero y segundo año de primaria sin saber que había números negativos. Y no solamente terminaron primero y segundo año de primaria, sino terminaron toda la primaria sin saber que había números negativos, porque nunca les dijeron que había números negativos. La primera, otra de las mentiras, ¿verdad? Luego, en tercer y cuarto año, les enseñaron las tablas de multiplicar, pero las tablas de multiplicar, así como en preescolar, les enseñaron los números de memoria. De memoria. Y entonces los profesores y las profesoras te hacían que te aprendieras las tablas de multiplicar de memoria y te las preguntaban de memoria. Pero nunca supieron ustedes qué onda con las tablas de multiplicar, porque nunca les permitieron entender qué significaban las tablas de multiplicar. Las de multiplicar y las de dividir. Pero además, nunca les dijeron ustedes la ley de los signos. Nunca supieron que había una ley de los signos, porque nunca se las enseñaron en la segundo y tercer año de primaria, que era muy importante, porque en segundo y tercer año de primaria, si había que ver las tablas de multiplicar, había que ver la ley de los signos. Más por más da más, menos por menos da más por menos da menos y menos por más da menos. O sea, no se los aprendieron porque nunca se los dijeron,
Entonces ahí ya llevan otro bonche de desinformación. Y luego en cuarto o en quinto año les enseñan los quebrados, pero nunca le dijeron que los quebrados son una parte de los números racionales y que los números racionales contemplan o son un universo de los números enteros. Pero no solamente eso, si no les enseñaron qué eran los números racionales, menos les iban a enseñar qué eran los números irracionales, que son muy importantes. Los números irracionales, un número irracional es raíz de 2. Otro número irracional es el pi. Es la raíz de los números primos. Todos esos son números irracionales. Pero nunca les enseñaron, nunca les dijeron, para que formaran un conjunto de números racionales e irracionales. ¿Por qué había que formar ese conjunto? Porque en sexto año necesariamente tenían que verse los números reales. Y los números reales precisamente son la unión de los números racionales y de los números irracionales que hacen los números reales. Y entonces cuando llegan a sexto año, pues llegan confusos, ya no saben qué cosa va a venir en el futuro, porque es una serie de mentiras que les han dicho en en toda la primaria. Y entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Bueno, sencillo, muy bien, seguir la tónica que nos estaba marcando Piaget. O sea, no hay que dar lo que no pueden comprender. Y en la primaria, que todo sea a través del movimiento de nuestros sentidos. Y a través del movimiento de nuestros sentidos, empezar a captar. Y en sexto año, que ya son 12 o 13 años, empezar con la matemática propiamente dicha. O sea, la matemática abstracta. Si hablamos de biología, nosotros tenemos evidencias físicas de objetos biológicos. Nosotros somos un objeto biológico. Tenemos una evidencia física de objetos biológicos. Si hablamos de física, tenemos evidencias de objetos físicos. Aunque estén allá en el firmamento, pero hay existencia física de objetos físicos, aunque no los tengamos aquí a la mano. Si hablamos de química, tenemos evidencia de objetos físicos. Las sustancias, todo eso son objetos físicos. Pero si hablamos de matemáticas, no hay objetos físicos. La matemática no tiene objetos físicos, son objetos abstractos. Por eso es que a partir de los 12 años, que es el pensamiento abstracto formal, hay que empezar a ver matemáticas de a de veras, no antes. Para que ustedes la entiendan, la comprendan
Y si quieres estudiar Derecho, bueno, estudia Derecho, pero porque te gusta, no porque le vayas huyendo a las matemáticas. ¿Verdad? O si quieres estudiar turismo, estudia turismo, pero porque te gusta, no porque le vayas huyendo a las matemáticas. O sea, hay que estudiar lo que a uno nos gusta, no porque le vamos huyendo a otros tipos de saberes. ¿Verdad? Y entonces, pues, seguimos con la secundaria. Como hay toda una serie de deficiencias en la primaria, en la secundaria se retroalimentan esas deficiencias. Primero, en primer año de secundaria no te dicen nada de los conjuntos numéricos. Nada. Te hablan de una álgebra como que si salió del infinito, no como que es la formalización de la aritmética. El álgebra no es más que la formalización de la aritmética, no es más que la generalización de las operaciones concretas con aritmética. Eso es el álgebra. Y esas operaciones concretas las debiste de haber visto en primaria, pero si no te dieron en primaria eso, pues en secundaria no vas a entender álgebra. El álgebra se te va a hacer un mundo imposible. Primer problema. Y el segundo problema es que no te enseñan los conjuntos, por lo menos el conjunto de los números reales, porque van a operar en una recta numérica continua. Y la recta numérica continua debe de tener números irracionales y números racionales, para que haya la continuidad. Si no, no hay continuidad. Y luego además debe de enseñarte a encontrar lo que en primer año de primaria te decían que había que buscar un número, y nosotros nos encargábamos de buscar ese número. En secundaria, el primer año, le llaman incógnita, pero está conectado con la primaria. ¿Pero por qué no lo conectaron? Porque no lo supieron en la primaria, y los profesores de la secundaria no se tomaron la molestia de repasar todo lo que deberían de haber repasado en la primaria. Ya no digamos de los sistemas de ecuaciones lineales, ya no, ni siquiera te los van a nombrar. Eso es por una parte. Por otra parte, algo muy importante de el segundo año de secundaria, sumamente importante. O sea, hay conjuntos numéricos reales y hay conjuntos numéricos complejos, que en segundo año de secundaria debería de enseñarse los números complejos. ¿Por qué? Porque en segundo año de secundaria te dicen que no existen raíces de números negativos. Y claro, dentro del campo de los números reales no existen, pero hay otro conjunto de números que se llaman números complejos, y ahí sí existen. Por tanto, había que enseñar en segundo año de secundaria los números complejos.
¿Para qué? Para que no echaran mentiras cuando se estuvieran resolviendo las cuadráticas. ¿Qué son las cuadráticas? Las cuadráticas son una parábola. Es una parábola la cuadrática. Y los números de la cuadrática, cuando se resuelve, ¿qué nos indica? El paso de esa parábola por los ejes de las X. Eso es lo que nos indica la solución de la cuadrática. Y si no pasa por el eje de las X, salen raíces complejas. O sea, se ocupan los números complejos para la solución de la cuadrática. Y que no salgan con el cuento de que no existen raíces de números negativos. ¿Por qué? Porque después, cuando llegas a la preparatoria, llegas y los profes de preparatorias siguen con ese cuento de que no existen raíces de números negativos. Y no existen raíces de números negativos porque no enseñaron en la secundaria y mucho menos en la preparatoria los números complejos. Y entonces ahí va la cadenita. Cuando salen ustedes del primero, de segundo año de preparatoria, lo único que quieren ver es carreras que no tengan matemáticas. Muy justificadamente, porque no les enseñaron matemáticas, porque lo único que hicieron es mover todo para que no aprendieran matemáticas. Y por eso es que ustedes andan acá huyendo a las matemáticas. Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Cuál era la misión? Abusados. La misión era que ustedes no aprendieran matemáticas. Ese era el objetivo. ¿De quién era ese objetivo? De Estados Unidos, de China, de Rusia, para que no generáramos nosotros la competencia científica y tecnológica. Y no solamente en México, en todo Latinoamérica. Ese es el objetivo. Y ese objetivo está en combinación ¿con quién? Con los gobiernos que Andrés Manuel les llama corruptos. Ese era el objetivo. ¿Por qué hay que plantear todo esto? Para que tengamos conciencia de que se debe de enseñar la matemática como debe de ser, para formar científicos, para formar gente que el día de mañana vaya a competir científica y tecnológicamente con los gringos, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque los tenemos cerquitas. ¿Y por qué con los gringos? Porque ellos son los que nos venden y nos hacen ser gente supeditada a ellos, nos venden la ciencia y la tecnología. Ellos son los científicos y nosotros somos, lo único que somos artesanos de la ciencia y de la tecnología de ellos. Nosotros tenemos que ser científicos. Si queremos tener un país desarrollado, tenemos que ser científicos. Y para ser científicos tenemos que enseñar matemáticas. ¿Por qué matemáticas? Porque la matemática es la columna vertebral de todas las ciencias. La matemática es la columna vertebral de todas las ciencias, incluyendo la inteligencia artificial. Y entonces,
si no enseñamos matemáticas, siempre vamos a ser dependientes de ellos, de nuestros vecinos del norte. Por eso es la misión cumplida. El gobierno cumplió con tenernos así. Por eso es la misión cumplida a favor de ellos, de los gringos fundamentalmente. ¿Qué problemas nos plantea la neurodidáctica? Esta es otra faceta, la neurodidáctica. Aquí existen 4 problemáticas. Si vamos a enseñar matemáticas bien, como debe de ser, entonces nosotros debemos prepararnos científicamente. ¿Y cómo debemos prepararnos científicamente? Con la neurodidáctica, que nos plantea 4 problemáticas. Una cognitiva. ¿Cómo es que nosotros conocemos? Una pedagógica. ¿Cómo es que hay que enseñar? Una psicológica. ¿Cómo es que tenemos que aprender a enseñar de acuerdo con la madurez de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y de los adultos? Y la más importante es la neurociencia. La neurociencia. ¿Por qué la neurociencia? Porque es el estudio del cerebro. Porque es el estudio del cerebro. Por eso es la más importante. Y si vamos a ver lo del cerebro, entonces vamos viendo, aquí tenemos dos dibujos de neurociencias. El estudio del cerebro, una calaca nos dice que si se va a poder entender el estudio del cerebro completamente. Y luego hay un cuerpo humano que nos define y nos determina todos los órganos que tenemos en el cuerpo humano, incluyendo el cerebro. Cerebro, corazón, estómago, aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, intestinos, páncreas, riñones, hígados, pulmones. El cuerpo humano. El cuerpo humano, que es un objeto biológico, físico, nos entendemos físicamente. Y luego hay que clasificar el sistema nervioso, porque todo esto es sistema nervioso. Es lo primero que tenemos que entender, que nosotros somos un cúmulo de sistema nervioso. El sistema nervioso central, donde están los mandos, y el sistema nervioso periférico, o sea, donde están todos los nervios distribuidos en todo el cuerpo. Ese es el sistema nervioso periférico. Y el mando acá es el sistema nervioso central. ¿Por qué es importante que nosotros entendamos esto? Porque acuérdense que todo va a ir del medio ambiente al cerebro. ¿Y cómo va a ir? A través de nuestros sentidos. ¿Y quién va a mandar la información? Los sistemas nerviosos periféricos, los nervios, pudiéramos llamar. ¿Y qué nos va a decir el sistema central? Va a analizar todo lo que reciba y va a dar una respuesta. Es ir de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera.
Eso es muy importante y lo van a entender ahorita. Y el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que es toda esa cavidad, y la médula espinal, que es la parte pues no me acuerdo cómo se llaman, los huesecillos estos que tenemos, las vértebras. Esa es la médula espinal. Y el periférico, ahí tienen el periférico, sistema nervioso periférico, son todos esos nervios, todos esos nervios. Ahí está el sistema nervioso periférico, ¿verdad? Porque es a partir de ahí como se van a captar y se van a mandar al cerebro. ¿Y eso a través de qué se va a mandar? A través de 3 tipos de células que hay en el sistema nervioso. Unas se llaman neuronas, otras se llaman células gliales, y acaba de descubrirse hace exactamente unos 2 meses una tercera célula que se llama la célula, que es una célula soporte y que se llama astrocito glutamatérgico. Esa es una célula nueva, se acaba de descubrir. Ahora, ¿cómo es que funciona esto? Esto es muy importante, tanto para ustedes como para los demás. Porque ustedes tienen que ver con eso. Conforme vayamos avanzando, les voy a decir cómo. Se forman redes neuronales. O sea, las neuronas se comunican entre sí y forman redes neuronales. Estas redes neuronales, fíjense ustedes, son redes que están sirviendo para el entramado de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial está aprendiendo de las neurociencias, de cómo es que se están construyendo las redes neuronales, y las construyen ellos. Ya no son redes neuronales, sino son simplemente redes que generan ellos. Esto es muy importante, ustedes van a ver por qué. A partir de ahí, nosotros tenemos que entender los lóbulos del cerebro. El cerebro tiene lóbulos. Está el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Esto es muy importante. Otra cosa muy importante es que los sentidos, cada uno de los sentidos manda la información al cerebro, pero llega por aparte. Hay una serie que se llaman cortezas de asociación, que es donde se integran todas esas informaciones que mandan de manera individual cada uno de los sentidos. Entonces, pues, a partir de las cortezas de asociación, que son las que forman la percepción, viene la respuesta. Pero no crean que van a durar mucho. O sea, es tan rapidísimo. Les voy a poner un ejemplo.
tenemos la plancha con la que planchamos, y luego accidentalmente la tocamos y casi inmediatamente retiramos la mano. Ese movimiento se dio y se generó a partir del cerebro. La información fue al cerebro, el cerebro la procesó y luego vino la respuesta. Y la respuesta fue mover el músculo para retirar la mano. ¿Y cuántas horas pasaron? No fueron horas, fueron milisegundos. O sea, es rapidísimo el movimiento que se tiene. Y entonces tuvo que llegar a una área de asociación para que hubiera la respuesta. Bueno, seguimos con ustedes. Ya esto tiene que ver mucho con ustedes como estudiantes de Derecho. Dice, a través de los sentidos, por intermediación de las neuronas o células sensitivas, el cerebro recibe información. Casi simultáneamente, el cerebro responde a través de las neuronas o células motoras. Es un ir y venir, lo que decía hace rato. Todos los órganos sensitivos transmiten información al encéfalo a través de sus axones, cuyas terminales liberan glutamato. Ojo, va la información al cerebro y se libera glutamato. El glutamato es un neurotransmisor. Pero dentro de esa información transmitida por los órganos sensitivos está integrada la información alimenticia. O sea, que nosotros mandamos también información alimenticia, qué es lo que comemos, y estamos enviándola también. Esto es la carne, los órganos, los lácteos, los huevos, etcétera, que consumimos. Con ellos va la glutamina, porque son alimentos ricos en el aminoácido glutamina, precursor del glutamato. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos incorporando a nuestro cuerpo precursores de neurotransmisores. Es muy importante que nosotros tengamos esto presente. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar o qué pasa con quien no se alimenta bien? Teníamos, no sé ahorita cuántos tengan, más del 50% de mexicanos en pobreza extrema. Que Andrés Manuel, por fortuna, estuvo tratando de resolver, dándoles un apoyo a los viejitos. Esto es muy importante porque empieza prácticamente todo con la alimentación. Si no nos alimentamos bien, no va a funcionar bien nuestro cerebro ni nuestro cuerpo. Va a tener problemas. Hay que alimentarnos bien o medianamente bien. Las neuronas detectoras del dolor secretan un péptido
Un péptido es una cadena de aminoácidos que se encuentra abundante en la leche. Seguimos dependiendo de lo que consumimos. Por lo tanto, la alimentación juega un papel muy importante para todos nuestros sentidos y para que ellos informen adecuadamente al encéfalo. Esto, ¿qué nos plantea? Esto nos plantea que debemos de seguir conservando este esquema que Andrés Manuel implementó de ayudar primero a los pobres. Para que los pobres no estén desnutridos y puedan tener una respuesta biológica, neurológica adecuada a su situación. La primera pregunta es: ¿qué información pueden transmitir los niños y niñas desnutridas, los adolescentes desnutridos, los jóvenes desnutridos y los adultos desnutridos? Recordemos que más del 50% estaba en pobreza extrema. O sea, esto es lo primero que tenemos que tener presente. Eso es por una parte. Por la otra, llega la información al cerebro y entonces el cerebro la devuelve. La devuelve a través del sistema de nervios motores o de células motores. Y también hace una liberación de la acetilcolina. ¿Para qué sirve la acetilcolina? Para que funcione adecuadamente toda la corteza cerebral y el aprendizaje. Si no provocamos la acetilcolina, no va a funcionar el coco. Tenemos que hacer funcionar el coco. Y la colina, que es la precursora de la acetilcolina, se encuentra en la carne, en los huevos, en el pollo, en los lácteos, en las papas, en las verduras, en el frijol, en las nueces, etc. En la alimentación. Volvemos nuevamente a la alimentación. Y vuelve la pregunta: ¿qué respuesta pudieran tener los mexicanos desnutridos? ¿Ya? Si vemos a los pueblos marginados, nos explicamos perfectamente la forma de razonar y de reaccionar a sus niños y a sus jóvenes. Están desnutridos, pues. ¿Ya? Por eso es muy importante. Otra cosa que se produce es la serotonina. La serotonina participa en el control del ánimo, el control de la ingesta, el sueño, la regulación. Y el precursor de la serotonina es el triptófano, que es a la vez el precursor de la melatonina. La melatonina nos ayuda al sueño. Y la serotonina nos ayuda a otras cosas. ¿Y en dónde se encuentra el precursor? En las claras de huevo, en el pollo, en el queso, en el pescado, en la leche, en las semillas de calabaza, etc. Por lo tanto, pues, estamos viendo que la alimentación es
y fundamental es estratégico. No podemos tener un pueblo desnutrido. Tenemos que decirle a Claudia, cuando sea presidenta, que debemos devolver a aquellos esquemas viejos que tuvimos cuando Echeverría todavía ni nacían, de las tiendas que vendían productos subsidiados, para que el pueblo de México coma adecuadamente y pueda estar, digamos, en condiciones de generar una respuesta a las necesidades de la presentación científica. Y aquí viene un aspecto importante. La corteza prefrontal tiene muchas funciones y dentro de una de esas funciones tiene el control inhibitorio. ¿Qué quiere decir el control inhibitorio? Quiere decir el freno. Cuando yo estaba joven se hablaba de que no había que caer en las provocaciones. Era una manera de tener el control inhibitorio. Por lo tanto, el control inhibitorio juega un papel importante. Alguien le mienta la madre a uno, ¿ya? Y entonces la respuesta, ¿cuál va a ser? Si la respuesta es de agresión a ese que mentó la madre, no hay control inhibitorio, no hay control, porque hay una parte que se llaman amígdalas, que son las que generan las emociones, y hay una emoción que se llama ira, y entonces estamos expensas de la ira y actuamos. Si hubiera control inhibitorio, si hubiera freno, si hubiera no caer en provocaciones, pues a lo mejor usaríamos otro tipo de respuesta. Eso es muy importante para ustedes, porque ustedes van a ser abogados y en un momento dado ustedes van a estar enfrentados a otros abogados, y esos otros abogados a lo mejor les van a provocar, y entonces ustedes deben de ser lo suficientemente controlados inhibitoriamente para no caer en provocaciones. Eso es muy importante para ustedes, para el futuro de ustedes. Luego, a una persona, a una muchacha, le ofrecen una nuez y una pasita. La persona escoge la pasita. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué escogió la pasita? Y la respuesta es que la elección del fruto es un acto de necesidad biológica, no es un acto de voluntad. ¿Por qué escogió la pasita? Pues porque biológicamente su organismo requería azúcar y buscó algo que tenía azúcar, y fue la pasita la que escogió porque su organismo le reclamó que había que consumir azúcar.
Luego hay otro asunto también más importante, que la elección del fruto no es un acto de voluntad. No es un acto de voluntad. Porque el cuerpo reclamó. Y lo único que se hizo fue acatar el reclamo del cuerpo. No fue acto de voluntad, no es volitivo. Hay un ser monógamo y hay un ser polígamo. Ese no es un tema de moral. No es un tema de moral. El ser monógamo o el ser polígamo es un tema de oxitocina. El monógamo tiene mucha oxitocina. La oxitocina es la hormona del apego, el ser querendón. ¿Ya? Y el polígamo tiene una deficiencia de oxitocina. No tiene oxitocina. Por eso es que anda buscando por todos lados. Tampoco es un problema de moral, ni mucho menos de derecho. O sea, quien es monógamo es porque está completamente lleno de oxitocina, y quien es polígamo es porque le falta oxitocina. Bueno, es un problema de neurociencia. ¿Por qué hay que castigarlo? ¿Por qué hay que perseguirlo? No, la conducta no está regida por las leyes. La conducta se rige por otras cosas que luego vamos a ver. Un individuo tiene analgesia provocada por un bloqueo en las vías de transición o los mediadores dolorosos. La analgesia es la incapacidad para sentir dolor, y el dolor nos lleva a tener precauciones ante ciertas situaciones. Entonces, ante esta situación de funcionamiento, los nervios motores no están produciendo acetilcolina, la cual lleva los axones. O sea, hay un problema de producción de acetilcolina. No hay otra explicación para la conducta. Los celos, ahí vienen los celos. Alguien me dice, y yo le creo, que mi esposa se acuesta con un conocido mío. Mis amígdalas se ponen furiosas y se ponen a funcionar al máximo y me generan una ira profunda. Tomo una pistola y voy y mato al sujeto. ¿Por qué sucedió eso? Por las amígdalas. No hubo control emocional. Estuvimos sujetos al capricho de las amígdalas. Pero hay otra más importante. Hay un grupo de 3 chicas. Y no me gustan 2 y me gusta una tercera. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Hay 3 chicas
¿Y por qué me gusta una tercera? El problema es las hormonas, las feromonas y los neurotransmisores, que son los protagonistas de la neurobiología del amor. O sea, todo está circunscrito a el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero hay otro caso más curioso, que no me gusta ninguna de las tres chicas, pero me gusta un chico. ¿Verdad? O sea, me gusta un chico. ¿Qué tiene que ver todo esto con el derecho? Nada. Tiene que ver con el comportamiento. Tiene que ver con el comportamiento. Hoy en día se gastan energías en combatir al narcotráfico. Tenemos en el cerebro una sustancia negra que se llama núcleo accumbens, que genera un neurotransmisor que se llama dopamina. El núcleo accumbens actúa como mediador en los procesos de recompensa. Esto es, altos niveles de dopamina como una retribución ante un estímulo positivo. La dopamina no es la hormona del placer, es la hormona que nos hace querer cosas, que nos hace querer placer. Las 4 hormonas de la felicidad son serotonina, endorfina, dopamina y oxitocina. Una persona de 90 años ya no genera dopamina. Yo estoy a punto de ya no generar. Pero ¿qué pasa cuando los jóvenes no generan dopamina? Hay 2 sustancias que generan al instante la dopamina. Una se llama heroína y la otra se llama cocaína. Con ellas sube la dopamina de manera violenta, pero cuando baja a niveles normales o a los niveles anteriores, viene la depresión. Cuando se invente una sustancia no nociva que eleve los niveles de dopamina a los jóvenes, su organismo, aunque no la produzca, se va a acabar el narcotráfico, porque la va a consumir, pero sin hacerle daño. ¿Qué pasa cuando dejamos de consumir la dopamina con la heroína, etcétera? Caemos en depresión. ¿Y qué pasa cuando caemos en depresión? Perdemos la racionalidad. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el derecho? Nada. No tiene que ver nada. Este no es un tema de policías, de magistrados, de jueces, etc. Es un tema de química y más concretamente de bioquímica y de investigación bioquímica. La hormona leptina promueve la reducción de la ingesta, de comer en saciedad. Tiene su origen en el tejido adiposo y es secretada a la sangre. A la leptina se le llama fuerza de voluntad, cuando no se reduce la ingesta. ¿Y qué es lo que les falta a la leptina? Pues como que comen de más. ¿Claro? Y al comer de más
empiezan a generar pues obesidad. Hay otra que es importante. Una corredora gana las carreras de atletismo y resultó que nació con altos niveles de testosterona, la hormona producida por los testículos. Las demás corredoras demandan que le bajen los niveles de testosterona y el Comité Olímpico le dio entrada a la demanda. Esta corredora se amparó y alegó que ella había nacido así. Y la consecuencia es que la biología y el derecho están enfrentados. Y ya surgió un documento, ya surgieron los neuroderechos. Ya surgieron los neuroderechos. Y están 5 neuroderechos: la identidad personal, el libre albedrío, la privacidad mental, el acceso equitativo y protección contra los sesgos. ¿Qué es lo que plantea el neuroderecho? Plantea que no vaya a suceder que los humanos queden sujetos a la inteligencia artificial. Y esto va a cambiar en corto o en mediano o en largo plazo. Los abogados ya no van a ser funcionarios requeridos. Ahora van a ser farmacobiólogos o algo similar los que van a requerirse. Le damos la bienvenida a nuestra directora. Nos va a acompañar. El gusto es mío. Ya estoy concluyendo. Entonces, ya no van a ser requeridos. ¿Por qué? Porque con las neurociencias, la neurointeligencia, la inteligencia artificial, pues se van a ocupar farmacobiólogos para que resuelvan si a alguien le falta o le sobra algún neurotransmisor o alguna sustancia química. Bueno, pues se le da o se le quita, ¿verdad? O sea, en el futuro se va a cambiar necesariamente la composición profesional. Existe una enfermedad provocada por una lesión en la amígdala y que hace que las personas no tengan miedo. Este tiene un nombre medio raro, Urbach-Whitney. Y pero una persona sin miedo es muy preocupante porque no le teme a nadie. Y entonces tenemos que ver cómo controlar ese tipo de manejo. Manejo de nuestra conducta. Con el permiso de ustedes, aquí vamos a ver cómo salimos. Dice, el derecho es el conjunto de normas jurídicas que rigen la conducta de los individuos. Sin embargo, somos un sistema biopsicosocial. Nos regimos por nuestro cerebro, por nuestro sistema nervioso, por nuestra genética, por nuestra ingesta, por nuestra ubicación dentro de la forma social de vida. Hay nuevas disciplinas
que están determinando una nueva forma de vida social. Tenemos que informarnos sobre ellas. La neurociencia, la ciencia cognitiva, la genética de la conducta, la microbiología, la epigenética, la epigenética fundamentalmente. ¿Por qué? Porque son los requerimientos de conocimientos que a partir de la evolución y del desarrollo de las nuevas ciencias se van necesitando. La neurociencia ha impactado casi en todos lados, ya hasta impactó en el derecho, ¿verdad? Y entonces tenemos que incorporar de alguna manera nuestro saber sobre las otras ciencias, aunque no profundicemos, aunque simplemente los reconozcamos. Todos los delincuentes seriales son seriales porque les falta o les sobra alguna hormona o algún neurotransmisor. Son discretos porque quieren seguir haciendo lo que hacen. Si mañana se despenaliza el homicidio, el abandono de los hijos, el robo, etc., ¿quién de los presentes saldría a matar, a robar? ¿O qué padres abandonarían a sus hijos? El que mata, roba, abandona a sus hijos, lo hace con ley o sin ley. Esto no es un asunto de derecho, es un asunto de conducta. Y la conducta tiene que ver con el cerebro, con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso periférico, con las hormonas, con las sustancias, etc. El derecho nos sirve para escondernos cuando realizamos alguna conducta penada y así evitar ir a la cárcel. Pero aunque la cárcel se inventó no solo para castigar a la persona, también hay que ver que se inventó para proteger la ira o la rabia de los débiles. Y muchas gracias. Gracias. Nuestro agradecimiento es el reconocimiento, se alcanzó el objetivo electoral de contar no con una disertación, sino con una historia de vida sensata, razonable, en por qué los mexicanos, por qué los estudiantes no acceden al conocimiento de matemáticas, planteamientos muy acertados, teoría pedagógica, pero también política y social que nos compartió. Quiero aprovechar el contexto que se encuentra usted aquí. Se encuentra el doctor Octavio Camelo. Hay un tema trascendente que es el análisis económico del derecho. La maestra Bárbara ha estado muy atenta a ese tema y no ha logrado un empate en economía. Yo quisiera comprometerle a usted, que está aquí, para que en próxima fecha, previo a desarrollar el tema, nos pudiera compartir lo del análisis económico del derecho. ¿Contamos con ello? Claro que sí, con todo gusto. Vamos a hacer entrega del reconocimiento que nuestra unidad académica de Derecho, nuestra directora, entrega al maestro Camelo Romero por su participación en la conferencia que nos dictó el día de hoy.